Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues Adrián Medrano nos trae a ver cómo pronuncio esto. Dicen, Disembodied Tyrant, con la canción Blackout. Bien, bueno, de hecho pone 8.6 Blackout. No sé si eso es parte del título. Es un vídeo musical oficial. Así que, Ajá. bueno, no tengo mucha información. Dice, es un grupo nuevo en la oficina. Dice, de estos que le molan al señor David. Así que, Anda, mira. vamos ya, ¿eh? ¿Qué categoría, señor? Bueno, pues, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. I made my mistakes. But in all of my years of public life, I have never profited from public service. I've earned every cent. And in all of my years of public life, I have never obstructed justice. That is in poor, dead Americans because of a protest or because of guys out there walking that kind of no-kill with Americans. What difference at this point does it make? Empieza, David. Madre mía. Estoy alucinado. Este vídeo parece de la peli de la naranja mecánica. ¿Sí? Y cuando el aluvión de imágenes, ¿no? Sí, sí. Sin que pueda... eso, Sí, sí que puede cerrar los ojos. correcto, 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 sí. Madre mía, ¿eh? Es increíble, ¿eh? ¿Y qué caña están dando? ¿No? Además te sale aquí lo primero que te sale, una imagen de Kennedy, digo, saldrá el asesinato o algo, no sé, pero no, no, han salido muchas cosas. Ostras, Decadencia sí, y sí, sí, va a sí, crear un nuevo mundo y madre mía, ¿eh? claro. Vale, bueno, este es un tema que sale como single en 2025, ¿vale? En marzo, es decir, este año en marzo. Bien, bueno, pues, a ver, vamos a analizar un poquito esto porque, bueno, es una denuncia política con Total, imágenes bélicas, casi apocalípticas, y bueno. Es que hay mucho que comentar, porque claro, hay tanta imagen que nos ha dado de golpe, ¿no?
Am, a ver, está atacando claramente a las figuras de poder, ¿no? Sí, claro. Que en muchos casos pues se disfrazan de protectores Y y luego hacen lo que hacen. claro, claro. Entonces, y la canción va como un poquito así en modo de insurrección, ¿no? Sí, Creo que, bueno, cuando dice eh, pigs in sheep's clothing, es decir, lo típico, ¿no? Aquí se diría en España lobos con piel de corderos. eh, y gente que va de salvadores y realmente pues lo que hacen es manipularte, ¿no? Así que vamos, lo que son los fascistas. sí, quieren desenmascarar al opresor. Se am, disfrazan de populismo y luego pues hacen lo que hacen. claro, después también está cuando se elimina la justicia tradicional y se reemplaza por la justicia armada, que hay muchas Eso cosas, nunca tiene claro. Después es, buen fondo ni buen final. Así que claro. También está el tema anárquico. Hay muchas cositas que comentan, ¿no? La rebelión. ah, a ver, es que hay un montón donde sacar con la letra, la verdad. Bueno, y claro, el blackout, el blackout al final es cuando cae todo, ¿no? Es decir, pérdida digamos, de la señal, de los sistemas, donde todo cae en momento crítico, todo se apaga. no Y estamos muy lejos de eso, ¿no? claro, claro. Lamentablemente, ¿eh? Básicamente cuando el orden social colapsa, ¿no? Eh, Sí, sí, no, no nos vamos a meter en jardines de política porque nos podríamos tirar aquí no, claro, claro, claro. mucho tiempo analizando, pero la verdad que la canción, por lo que he ido viendo de las palabras que ponían y las imágenes que están poniendo, Sí, es es una queja total al orden mundial ahora mismo. total, Y si es de hace 6 meses, pues imagínate por dónde van los tiros. claro, claro. Am, bueno, a ver, llama mucho la atención la voz, ¿verdad? Son unos guturales. Las, las voces, Sí, porque son muy Cradle of Filth, ¿eh? Hay una muy aguda y hay otra muy grave, ¿eh? sí, yo me iba a referir a la grave. La grave es muy tipo Alex, Sí, sí, ¿eh? en ese rango de graves. Y sí, los screaming agudos, como tú dices, pues son muy, muy Cradle. También cuando canta lo hace casi de manera percutiva, ¿vale? Como si su voz fuera una batería más, ¿no? Va golpeando, que Sí. no solamente canta el texto, sino es como te lo suelta como en plan agresivo, ¿sabes? Como el que ¿Te lo dice, imaginas que si te lo estuviera cantando aquí sí, sí, te sí, estaría escupiendo y todo, ¿no? correcto, efectivamente, es decir, te está escupiendo la letra a la cara, ¿no? Casi, Como el sargento de Forrest Gump. bueno, sí, yo iba a decir la otra película, La chaqueta metálica, ¿vale? Sí, también, también. A ese estilo. O el sargento de hierro. Correcto, correcto. Pues de ese estilo. Muy bien. La batería, bueno, pues Pues la batería es un auténtico disparo. Mira que el otro día vimos a Barone, pues este anda por ahí también. claro, secciones muy rápidas, muy intensas. Va haciendo cambios de compás para que no sea predecible. em, los redobles de la caja y los platos mm, muy bien entre las transiciones. La batería es un cañón. A ver, la guitarra están afinadas en más bajas que la afinación estándar.
Em, yo diría que bastante más bajas. Y nada, está muy bien porque aparte de que son potentes, ejecutan bien los cambios bruscos. He escuchado por ahí tapping, he escuchado ritmos sincopados, he escuchado disonancias. Son más técnicas, de lo que parecen las guitarras. Todo muy caótico también. Lo pillas todo en media canción. Yo este tipo de música primero la escucho una vez, No, me quito y luego ya me meto a escuchar los instrumentos y tal. Ahora cuando le des lo que al no, play otra vez, lo que no estoy pillando bien es el bajo. Pero bueno, ahora me fijaré. es que es complicado pillar, porque yo estoy entre las imágenes y las voces y la batería, es Claro. tal martilleo que ya no... Total, total. Sí, yo estoy muy pendiente de la voz y la batería y a veces me olvido un poquito de la guitarra y del bajo. Venga, continuamos. Buah, qué duras las imágenes. Oye, han intercalado alguna imagen muy actual, ¿vale? También para que dé que pensar. Es Ah, que da mucho que pensar. bastante, Las bastante. actuales con el amigo Hitler, Stalin, Mussolini. Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya sabéis el dicho, quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Así que, El problema es que con las redes sociales de ahora lo vamos a repetir recordando el pasado. Y buah, es una pena. Es una pena, pero bueno. me he estado fijando más en el bajo y esta vez creo que está muy pegado a la batería, ¿vale? Es muy percutivo también, Sí, pero es que pero no. estar pegado a esa batería debe ser complicado. Sí, bueno, esto yo creo que obligado a que toque con púa y, y la guitarra.
Me ha gustado cuando se ha despegado haciendo ese solo, que es muy técnico, Sí, sí, sí. ¿vale? La Muy guitarra bien. esa, ese solo me ha molado. Está muy bien, que no te lo esperas que haga un solo de ese tipo con este tipo de canción. Me sorprende de que no aparezcan los músicos en ningún momento, enfocando la atención en lo que ellos quieren que la enfoques, que son las imágenes. Es que es un vídeo muy duro Muy duro, muy fuerte, sí. y muy reivindicativo. Total. Me Así ha que faltado alguna, alguna mm, para terminar de bordarlo, pero alguna imagen me refiero. Pero tela, ¿eh? Protesta bien, ¿eh? sí, 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 desde luego. Da que pensar bastante. Con todo esto, bueno, pues a ver, ¿qué podemos decir aquí a modo de conclusión? Pues nada, pues eso, el tema de Es que represión política, musicalmente manipulación. Sí, dime. la batería es alucinantemente rápida. Sí, mucho. El bajo hace lo que puede para seguir a la batería. Sí, a ver, en este caso, el que no se perciba el bajo es buena señal porque está tan pegado a la batería que no desentona, ¿vale? Y refuerza la parte rítmica. Sí. Am, la guitarra muy bien, muy pesada. Em, claro, es que lo que decía, ¿no? Es decir, tratan aquí el tema de la represión política, la manipulación, la rebelión, la brutalidad de la violencia, el simbolismo de un montón de cosas, todo a nivel visual da mucho que pensar. Am, bueno, todo esto cargado de deathcore, así que bueno. em, Deathcore con black metal, con... Es un batiburrillo ahí, pero es que es todo tan rápido sí. y, y luego para cantar como estaban cantando, se les entendía muy bien. Claro, también al poner la letra de la canción hace que tu cerebro procese mejor lo que está Sí, vocalizando. lo que están cantando, ¿Y ¿no? cómo interpretas tú lo de este chico que va apareciendo? Pues yo esperaba que al final matara a alguien. Sí, sí, yo creo que es el típico chico que necesita identificarse con alguna ideología que al final le come en la cabeza y termina haciendo una tontería. Bueno, Además de verdad, ¿eh? sí. Pues nada, oye, Adrián Medrano nos ha dado mucho que pensar con esta canción, así que gracias por traerla para que la reaccionemos. Comentadnos qué os ha parecido todo este tema en los comentarios, por favor. Ya sabéis, si os ha gustado le dais un like, en la campana para avisaros de las reacciones que vayan saliendo. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembro del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 pues vamos subiendo material extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. 2 4 6 8 o 10 dependiendo del que elijáis. Si veis la publicidad, te lo agradecemos. Por aquí te van a recomendar reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.